con la grabación. Buenas noches, en nuestra clase de Historia de la Filosofía 2. Comenzamos siempre recordándonos sobre qué tratamos la clase pasada. Si alguno nos quiere refrescar la mente o recordarnos alguna idea sobre qué trabajamos, pues este es el momento. Bien, yo, profesor. Adelante, Stephanie. La clase pasada usted estaba hablando sobre el pensamiento de San Agustín en cuanto al yo. Usted hablaba de que el ser humano a veces tiende a decir que es su profesión o cualquier cosa que hace. Y usted decía que para él esto no era el yo, porque sin esas cosas el ser humano todavía seguía existiendo. Entonces, estaba muy interesante, pero corrió muy rápido el tiempo. O sea, eso fue la idea que usted estuvo hablando y nada, ya. Muy bien, gracias a Stephanie. ¿Quién más nos recuerda sobre qué trabajamos la última clase? Sí, buenas noches, maestro. Yo también quisiera decir algo. Adelante. Que según el pensamiento de San Agustín, el hombre estaba compuesto por lo que es sustancia y persona. En la parte de la sustancia él ubicaba a Dios y decía que éste tiene su propia existencia, ya que era independiente del cuerpo. Como dijo la compañera también, que no somos lo que tenemos o que hacemos. O sea, eso decía San Agustín para responder a la pregunta de quién soy yo. Él empezaba primero diciendo quién no soy. O sea, no soy lo que tengo, lo que quiero, no soy lo que deseo ser, ni nada de eso. Entonces, él dice que el ser humano es sustancia, que es ese yo inmaterial y que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Esto según el pensamiento de San Agustín. ¿Quién más? Bueno, entonces hemos visto dos en el concepto de antropología, ¿verdad? Porque hemos dicho que la historia de la filosofía 2 es antropocéntrica, ¿no? El centro es el ser humano. Y entonces dijimos que el antropocentrismo, no, la antropología que encontramos en tiempo de Aristóteles, el hombre nace y el hombre es naturaleza. El hombre es un ser con vida mineral, vida sensitiva como los animales sienten y vida nutritiva como la de las plantas, nace, crece, se reproduce. Entonces el hombre nace, el ser humano nace. Y que es animal racional, tiene la capacidad de pensar. Para Aristóteles el niño se muere y desaparece todo. Pero cuando hablamos de San Agustín, que es un filósofo platónico y cristiano, nos hace una filosofía no sobre el hombre que nace, sino que el yo como espíritu, el yo como alma. Termina diciendo que el yo es sustancia espiritual y que es imagen y semejanza de Dios y que no tenemos acceso ni control ni poder sobre ese yo, solo Dios tiene poder sobre él. Dios que lo creó lo puede aniquilar. Y bueno, dijimos las dos notas, como eso es, el yo es la base del pensamiento, de la conciencia y de la libertad, entonces por eso somos imagen y semejanza de Dios. Y como es sustancia, existe por sí misma y por espiritual e independiente y duradera, por lo tanto es inmortal. El hombre no tiene el poder de destruirse ni de crearse. Tú podrás destruirte como cuerpo, como pensamientos, como posesión, pero hacia adentro de ti mismo, en lo más profundo de ti mismo, el alma no tiene acceso, los demonios no tienen acceso, ni los ángeles tienen acceso a su yo más íntimo, a su dimensión espiritual, a esa dimensión con la que tú siempre tendrás que vivir, donde quiera que vayas, al cielo, al infierno, donde quiera que vayas. San Agustín dice, hay que salvar el alma porque todo lo otro pasa. Tus padres pasan, tu novio, tus amigos, tus hijos, todo lo que llega a tu vida tiene que pasar. Tú no naciste pegado y morirás solo. Al final lo que te lleva siempre es a ti mismo y no tu cuerpo, sino tu alma, no tus pensamientos, sino tu yo.
Entonces se hablaba de salvar el alma, era lo que le interesaba a San Agustín. El yo como espíritu, como sustancia espiritual, imagen y semejanza de Dios. Después pasamos a Descartes, ¿verdad? Porque entonces hay que entrar ya al antropocentrismo moderno, contemporáneo, que se abre con Descartes. Descartes es el padre de la filosofía moderna. Creo que le subí un video, es bueno que lo vean, de la clase que doy de esta materia, porque yo lo voy adelantando. A ustedes no le di clase la semana pasada, pero hay un video sobre Descartes. Cogito ergo sum, pienso, luego existo. El ser humano nace como humano en el momento que piensa, en el momento que razona. Y se comienza así esta aventura antropocéntrica, que es la filosofía moderno-contemporánea. La moderna, que es de base racional, y la contemporánea, que es de base liberal. Como ya hemos trabajado la parte de la filosofía racional en el video anterior a este, que creo que se lo subí a WhatsApp. Si no, si hay algún video que les falta, es bueno que entren al canal de YouTube buscando mi nombre y busquen por el nombre de la materia, Historia de la Filosofía 2. Buscar ahí, que están empaquetaditos los videos que vamos haciendo de esta materia. Entonces, vamos a volar un poco lo que se llama el yo, el antropocentrismo es racionalista, el antropocentrismo empirista y el antropocentrismo criticista, que son el antropocentrismo moderno, ¿no? A la luz de Descartes, a la luz de John Locke como empirismo y a la luz de Kant como criticismo. Aunque yo digo que voy a volar a John Locke, realmente es en John Locke que vamos a entrar, porque John Locke es el padre del liberalismo. Y el liberalismo tiene su boom, tiene su florecer en lo que es la ilustración. En el Renacimiento tiene su grandeza, lo que es el yo como razón, según los filósofos modernos, primero el conocimiento y después todos los demás. Pienso, luego existo. Primero es el pensamiento. Y yo primero no soy y después pienso. Si no, soy porque pienso. Si no pensara, no fuera, porque yo soy actividad pensante. Y Descartes dice que Dios es también causa suya. Dios se crea a sí mismo en la medida que piensa. Dios se está creando en la medida que se piensa a sí mismo. Y eso es lo que le llama sustancia. Si tu mente se apaga, pues tú dejas de ser yo. Por eso tu mente, cuando tú dejas de pensar, el pensamiento se dispara solo, según Descartes. Y cuando tú duermes, siempre estás soñando, pero tienes que estar pensando, porque si dejas de pensar, te apagas. Porque tú eres como una fuerza pensante que si no tienes que pensar, te mueres. Porque tú eres actividad pensante, no un yo sustancia que piensa. Y aunque deje de pensar, existe. Eso fue San Agustín. Sino más bien una actividad pensante sin sustancia. La sustancia es tener algo que pensar. Si deja de quemar como el fuego, pues desaparece. El fuego necesita estar quemando para hacer fuego. Entonces el pensamiento necesita tener un objeto que pensar para ser yo pensante. Por ahí lo ve Descartes. Por lo tanto, el yo depende del pensamiento, de la actividad pensante, del conocimiento. Ese cogito ergo sum nos vació de la sustancialidad en la cual nos salvaba San Agustín y nos presentaba más bien un yo cuya grandeza estaba en ir dominando todas las cosas con el conocimiento. Pero cuando entramos en la ilustración, el tema no es el conocimiento, el tema es la libertad. El Renacimiento rescató el yo como naturaleza y el Barroco destruyó el yo como naturaleza, y ya el Renacimiento había destruido el yo como egocéntrico, como imagen y semejanza de Dios. Ya en Descartes no se encuentra ese yo que es divino, más bien es Dios a imagen y semejanza del hombre, más que el hombre a imagen y semejanza de Dios en Descartes. Pero cuando llegamos ya a la ilustración con John Locke, a John Locke no le interesa tanto el yo como conocimiento, sino el yo como libertad. Entonces, vamos a ver, porque aquí tenemos que establecer
dos filósofos, John Locke, que es un filósofo empirista, contra otro filósofo llamado Thomas Hobbes, que es otro empirista, para terminar con Jean-Jacques Rousseau, que es, los tres son ilustrados, son de la ilustración. Entonces, nosotros somos hijos de la ilustración. Recuerden que la edad contemporánea en la que nosotros estamos inició en el 1789 con la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa fue programada, preparada, idealizada por la Ilustración. Los valores de la Ilustración, que es lo que le llamamos liberalismo, se metió en la política de Francia y nació la república, la democracia. Nació Francia sin esclavos, sin reyes, Francia democrática, republicana, Francia, ¿cómo se llama? Con la Carta Magna constitucional, que es el modelo que imitó Duarte, que imitan los distintos países, y por eso entramos en una nueva época que se llama la edad contemporánea. Tenemos cerca de 300 años de edad contemporánea, ¿no? Entonces, la edad contemporánea nace ahí en la Ilustración. El programa de lo que somos nació en la Ilustración. Nosotros no tenemos reyes, ni tenemos esclavos, ni tenemos siervos, ni tenemos amos, porque en la Revolución Francesa todo eso se eliminó. Se eliminó el que un niño naciera de que hijo de un rey y que ese es el príncipe y ese es el próximo rey. Entonces el hijo del presidente tendría sangre presidencial. Se eliminó aquello de que el hijo del pollero era pollero de nacimiento, era esclavo y nació para obedecer. Entonces, cuando yo nací, bueno, como yo soy moreno, como soy negro, lo más probable es que yo fuera esclavo. Entonces yo nací súbdito de un rey para obedecer al rey. Nací esclavo de un amo para obedecer al amo. Siervo de un señor para obedecer a un señor. Entonces nací vasallo. Entonces nací atrapado por toda parte. Si me libero del amo, sigo siendo súbdito del rey. Si me libero del rey porque matan al rey, sigo siendo siervo del señor. Entonces no había forma de ser libre. Entonces, ¿qué pasa con los ilustrados? El primero que comenzó con la libertad de todos los seres humanos fue John Locke. John Locke dijo, la libertad no me la confiere, un amo no le confiere a un esclavo su libertad, como antes se entendía, de que los derechos del esclavo era lo que el amo le daba. Si tú matabas a un esclavo, tenía que pagarle al amo, porque el esclavo no es nadie, era el amo. Entonces la libertad del esclavo era libre mientras el que le dio la libertad amparara esa libertad, porque era el amo el que confería libertad al esclavo. El rey confería libertad a los súbditos. Pero si el superior no te daba libertad ni derechos a casarte, a tener hijos, tú no tenías nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que va a decir John Locke? La naturaleza me dio a mí la libertad y me dio la vida. A mí la vida, mi vida no es esclava de nadie ni sierva de nadie. Hay tres derechos que nací con ellos. Esos tres derechos son vida, libertad y propiedad. Con mi capacidad de trabajo tengo derecho a la propiedad. Son los tres grandes derechos. Helen de Jesús, ¿qué nos tiene? Una pregunta, profe. ¿Quiénes, hablando de esclavitud, quiénes son los que han tenido el poder o la potestad de decir quién es libre y quién es esclavo? Y también si nosotros por nacimiento tenemos el derecho de la libertad, tenemos el derecho de vivir también, y cuando nacimos también encontramos que todo estaba hecho. ¿Quién dijo que... ¿Quién ha delimitado de que esta tierra es mía, esta tierra es tuya, o estas plantaciones son tuyas y esto es tuyo? Sí, cuando nosotros nacemos todo estaba hecho y no nacemos con un título de propiedad. O sea, que la tierra se formó y el hombre la habitaba, pero
¿quién fue que dijo que la familia de la caverna del sur es dueña de eso? Y la caverna, entonces, vemos que cuando luego pasamos que nos vamos de este mundo terrenal, que viene la muerte física, eso se queda, o sea, es tuyo por un título que quizás se te labore, pero luego tú te moriste y eso se queda. Pero yo quiero saber yo estaba pensando los otros días, pero quién fue que dijo que esta raza debe de ser esclava y esta raza debe de ser libre. Okay. Jennifer. Yo quiero decir algo en cuanto a eso. Yo pienso que aunque hubiera un título de propiedad que dijera quién hizo el mundo, quién hizo todo lo que hay, aún así nosotros no podríamos creer al 100%. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, yo creo que mis padres son mis padres porque yo tengo un acta de nacimiento. Pero yo no sé si ese acta de nacimiento es falsificado. O sea, yo no estuve ahí en el momento que ellos me concibieron. Yo, aún teniendo ese documento, no sé, no tengo la certeza 100% que yo soy hija de ellos. Entonces yo diría que sería lo mismo, que aunque la tierra tuviera un documento de propiedad, no podríamos estar 100% seguros de quién lo creó. Al fin y al cabo, el hombre siempre necesita creer en algo, creer en alguien, tener un sustento. Por eso yo voy muy de acuerdo con la teoría de San Agustín, de que no solamente somos carne y cuerpo, sino que también somos espíritu. Y gran parte de eso lo vivimos en este momento, que nosotros siempre necesitamos algo en qué creer o alguien en quien creer. Por eso, de acuerdo a la cultura, existe un Dios. Por ejemplo, nosotros los dominicanos somos muy creyentes en Dios, muchos son muy creyentes en la Virgen María, pero en otras culturas no. Entonces yo pienso que el ser humano tiene ese problema, que todavía le pueden poner ahí enfrente la patente de algo y aún así nosotros no nos vamos a sentir, no el dominicano, el ser humano no nos vamos a sentir 100% seguro de que eso sea así, porque no fue algo que nosotros lo vimos con nuestros ojos. O sea, un documento no es suficiente. Es lo que yo pienso. Yo también quiero decir algo y perdónenme porque es imposible que me quede callada en este tema. Para responder a la compañera que habló de primero, tú sabes que este mismo país estaba, o sea, aquí estaban los indígenas, o sea, los aborígenes y todo eso. Entonces, bueno, en verdad el término general es los taínos. Entonces, ellos eran dueños de este territorio, bien, pero ¿qué pasa? Vino Europa, o sea, España, y invadió, ¿por qué? Porque tenían mayor sabiduría, o sea, ellos se habían desarrollado primero, y eso hizo que ellos se adueñaran de esta tierra. O sea, ¿quién le dijo a los esclavos que tenían que ser esclavos? Bueno, la sabiduría del hombre, y el hombre a medida de que fue desarrollándose pudo ir conquistando terrenos y también demandando, porque en verdad eso fue el hombre en su inteligencia y sabiduría. Aunque eso no es nadie que lo pone, eso fue el mismo hombre que se dio ese mando que el esclavo lo vamos a esclavizar porque no sabe, el moreno. Y así sucesivamente. Creo yo ahora el profesor que diga él lo que piensa. Bueno, uno nace en una cultura, ¿verdad? Nosotros hemos nacido en una cultura libre y tenemos la mentalidad. Hoy, por ejemplo, antes era impensable que las personas nacieran libres, incluso, no sé, aunque tú fueras libre, no era libre del rey. O qué sé yo, no. Antes era impensable que una persona pudiera, digamos, vivir fuera del matrimonio, porque los muchachos ahora no se quieren casar, el liberalismo se ha ido ya a extremo, los derechos del niño, el niño ya se va contra los padres, eso antes no era pensable. ¿Por qué estamos pensando así? Por la misma cultura, las ideas que van entrando, la educación que nos va formando. Pero si nos vamos más atrás, en tiempo de Jesús había esclavos, siempre ha habido esclavos. En la liberación de los esclavos se inspiró en los indios de América.
el mito del buen salvaje de John Luke, al comenzar Inglaterra, Europa, Holanda, Inglaterra, Francia, a entrar al territorio americano y descubrir todas esas cantidades de indios que no tenían esclavos, ni reyes, ni señores, ni eran dueños de la tierra, pues se comenzó la teoría de que la naturaleza a nadie hizo esclavo, la naturaleza a todos nos hizo libres, pero eso no se podía decir. Eso se comenzó a decir cuando se comenzó a ver que los indios vivían sin esos esquemas en los que vivía Europa. Entonces comenzaron esas frases de base de la democracia, todos los hombres nacen libres e iguales en derecho. El primero que encontramos sea Thomas Hobbes. Dice, todos los hombres nacen libres, pero el hombre es malo por naturaleza y necesita un control. Después encontraremos a Jean-Jacques Rousseau que dirá, no, el hombre es bueno por naturaleza. Todos los hombres nacen libres, todos somos iguales, nadie es rey, nadie es esclavo, nadie es señor. Entonces, aunque comenzamos a hablar así en la Ilustración, esa no era la experiencia que traía la humanidad. La humanidad, así como un hijo nace con sus padres, la gente nacía con sus dueños, no solamente con sus padres, sino hoy día hablamos de que el tío, el abuelo, bueno, pues también existía el rey, que era como una especie de dueño y señor y protector. El señor, porque también recuerden que el señorío comenzó en el feudalismo como una forma de protección, para que la gente no me robe, ni me mate, ni me quite la tierra. Yo le vendía mi libertad a un señor feudal. El señor feudal me protegía con su ejército. El señor feudal me protegía con su ejército, nadie me podía poner la mano, y a cambio yo me convertía en siervo y trabajaba para él en sus tierras, y entonces él me protegía y me daba una parte, entonces hacíamos un contrato. Y los caballeros que no trabajaban pues se hacían militares, yo peleaba para el dueño de la tierra, de tal manera que habían otros que eran reducidos a esclavos, porque según la teoría la esclavitud nace de la guerra, o sea, cuando un pueblo somete a otro pueblo, cogía a sus hombres en principio para que ese pueblo no creciera y se volviera contra ellos. Eso era lo que se hacía en tiempo de Moisés, se mataban a los varones, a los niños varones, para que el pueblo esclavo no se levantara en armas y se hiciera fuerte. Se dejaban a las hembras porque se entendía que eran más dominables. Entonces Moisés se salvó de una de esas matanzas de los niños. Pero cuando de casualidad se salvó Moisés, pero que incluso el pueblo egipcio siempre mantuvo sometido como esclavo al pueblo hebreo. O sea, desde aquellos tiempos, desde mucho antes de Jesús, ya eso se venía viendo, hasta en la Biblia está escrito. Entonces, siempre hubo esclavos. Se supone que, ¿por qué un pueblo esclaviza a otro? Bueno, en principio, según la teoría, porque se van agotando los recursos, las riquezas. Entonces tú sometes a un pueblo y por el poder se impone. Le quita las riquezas y entonces, en vez de matarlo, lo pone a trabajar para ti. Y entonces, en Grecia, por ejemplo, los espartanos tenían esclavos, los atenienses tenían esclavos. Entonces eran como los grupos más débiles eran sometidos por los grupos más fuertes. Entonces, Jesucristo conoció la esclavitud. No era esclavo, pero vivió en un tiempo de esclavo. En la Biblia, San Pablo, en la carta a Filemón, habla de Onésimo, de un esclavo buscando su libertad, que sea tratado como hermano. Y dice, esclavos, sométanse a sus dueños, sean obedientes para que no lo maten y no estén haciendo la guerra. Entonces, eso era algo que estaba metido en la vida. Los esclavos de América era por negocio, para poner a producir lo que se llama, en el caso de Haití y de Francia, el tabaco. En el caso de Santo Domingo, República Dominicana, la caña. Cuando los indios de aquí se acabaron, porque aquí comenzaron con las encomiendas, los indios y con las minas, los indios no soportaron que lo esclavizaran, y cuando salían de las minas, ellos mismos hacían unos ritos
y se consumían lo que ellos llamaban la yuca amarga, la guayiga, y se envenenaban por grupos. Entonces nuestros indios desaparecieron porque al no soportar la esclavitud, después que salían de la mina, ellos mismos se quitaban la vida. Al no haber indios que sacaran oro para enriquecer a España, pues entonces comenzaron a traer de la zona de Guinea, de África, comerciantes de esclavos. Atrapaban a los hombres libres que vivían en la zona de Guinea, en África, y los compraban. Y ya esos hombres eran más aptos para no suicidarse, sino para soportar el látigo, para soportar la esclavitud. Y entonces aquí la esclavitud duró tiempo hasta que en la España boba se unificaron, porque era tanta la pobreza que no lo pudieron someter, y los esclavos negros se fueron como, tuvieron el mismo nivel que los amos, y la esclavitud misma aquí se fue ella como quitando por el nivel de pobreza que había con la España boba. Pero aquí ya se llegó a que por cada 3 personas 2 eran esclavos y 1 era amo. Entonces cada país tendrá su historia. Entonces en Francia eliminaron la esclavitud matando al rey, matando a los señores, y se proclama la libertad de los esclavos. Entonces todos los países comienzan a copiar ese modelo. Entonces, ¿quién decide que hay esclavitud? La historia, los grupos sociales, la guerra, la imposición del más fuerte. Es una forma también de no matarlo directamente, sino más bien sacarle provecho. Entonces, los hijos de los esclavos nacían esclavos, hasta que se entendió que era una voluntad de Dios. Es lo que se llama el absolutismo. A Dios, a algunos lo hizo libre y a otros lo hizo esclavo. Entonces, ¿qué es lo que va a decir John Locke? La naturaleza a nadie hizo libre, a nadie hizo esclavo, a todo, y a nadie le dio más libertad que a nadie. A nadie, la naturaleza le dio poder sobre nadie. Todos los hombres, dirá Thomas Hobbes, nacen libres e iguales. Eso es el credo de la democracia. Así nace la democracia. Pero eso es lo que llamamos liberalismo. ¿Qué significa liberalismo? Que más que ver el conocimiento, en la ilustración lo que se está viendo es la libertad. Cada uno tiene que gobernar su vida. Cada persona es libre. Entonces el valor que nace, el valor antropocéntrico que nace en la ilustración es la libertad. Y se mete la libertad en la política con lo que se llama en Francia el sistema democrático, el sistema republicano. Pero eso fue a fuerza de lo que se llamó el terror de Francia, matando y volándole la cabeza a todos los campesinos que querían al rey, y matando al rey, matando a todos los sacerdotes, obispos. Por eso se le llamó el terror de Francia. La democracia fue cruel la forma en que nació. Pero los valores se fueron estableciendo poco a poco, y los otros países fueron copiando el modelo de Francia, y ya nosotros hoy nacimos en esa, hijos de Francia, mejor dicho, hijos del liberalismo, hijos de la ilustración. Nosotros ya hoy estamos rompiendo el matrimonio, ya las mujeres no son esposas, ya son dueña y señora de sí mismas. Y ahora lo último es los hijos. Ya los hijos no tienen padre ni madre, ya los muchachos tienen derecho, y hasta cuando son grandes ya estamos matando a los viejos para quitarle la herencia. Eso antes era una aberración, ahora es normal. Ahora ya cada uno vivir su vida, y lo que te da vida es cuarto, dinero en el bolsillo. Entonces el liberalismo se ha ido a un extremo. Entonces estamos naciendo en que el dinero es felicidad, libertad y poder. Entonces si tú tienes dinero lo puedes todo, si no tienes dinero no puedes nada. Pero eso también es, ¿cómo se llama? La creencia que nos trajo España, porque los indios no creían en el oro ni en el dinero. Los indios no creían en eso. Eso fue esa sed de oro y del valor de la persona por la fuerza del dinero. Esa es una herencia también que tenemos de la sociedad española. Bueno, nada, el tiempo se nos está acabando. Yo creo que a pesar de lo poquito que hemos hablado suficientemente, ¿verdad? En qué consiste un poquito el liberalismo. Hemos hablado un poquito de John Locke. Es bueno que lean un poco a John Locke sobre los 3 derechos, y léanse también a Thomas Hobbes sobre lo que se llama
el hombre es un lobo para el hombre y la sociedad lo corrompe, la sociedad lo arregla, mientras que para John Locke el hombre es bueno por naturaleza. Y se comienza a hablar de dos estados, el estado de naturaleza y el estado social. Bueno, bien, lo dejamos hasta ahí. Profesor, Ajá. cuando usted estaba pasando la lista, el internet se me salió. Gaby Bello. Y yo lo volví a entrar. Yo soy Gaby Bello. Está presente. ¿Alguien más? ¿Falta por la lista? Bueno, pues nada, tienen ahí. Y Rosalina está Gaby presente, Coraima maestro. Bello. ¿Apellido de Rosalina? Rosalina. Hilary Pinales. Si hay alguna... Marlene Santiago. Bueno, sí, cogí a Marlene. Los demás me escriben por WhatsApp porque creo que no va a haber tiempo. ¿Usted está pasando la lista nuevamente, es maestro? No, nuevamente no. Lo que no me dijeron presente ahorita. Profesor, disculpe, usted dijo John Locke, los tres derechos y el otro autor. Thomas Hobbes. Bueno, Okay, entonces me escriben por WhatsApp lo que faltan por la lista. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Adiós. Bye. Bye.